Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios, la palabra profética para este tiempo profético que estamos viviendo, sin lugar a duda, por todos los hechos que están ocurriendo. Pero antes de todo, quiero desearle feliz año nuevo a todos los que me escuchan. Feliz año nuevo 2026. Que sea la bendición de Dios sobre vuestras vidas. Que el Señor les sostenga y les bendiga ricamente, sabiendo que el Señor está con nosotros siempre. Él no nos dejará. Él dijo: yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Y esto es la garantía que tenemos nosotros de su Espíritu Santo que está en nosotros para siempre. Va a haber dificultades, va a ser un año terrorífico. Este año probablemente sea un año de preparación, mucho más todavía de capacitación, de acercarnos más a Dios en este tiempo profético, porque cada vez las cosas van a ir aumentando, como dice el dolor de la mujer encinta. O sea, cada vez va a ser mayor los hechos que acontecerán, y esto nos está indicando que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que ocurrirá, que Cristo va a levantar a su amada en cualquier momento. Como siempre digo, no podemos poner fecha. Si Jesús no puso fecha, si el Señor no puso fecha, tampoco podemos poner fecha. Pero sí las señales nos están indicando que cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso. Y saber también que los que esperan en el Señor, los que velan, los que son sobrios, que están en intimidad con Dios, no serán sorprendidos como ladrón. Van a ser sorprendidos como ladrón aquellos que están viviendo la vida cristiana a media, tibia, sin intimidad, sin compromiso. Pero el que espera en el Señor y el que está en sintonía con Dios, va a saber, porque Dios nos prepara. Así como Jesús preparó a sus discípulos para los hechos que iban a acontecer, así Dios prepara a sus amados que están en contacto con Él. Dios revela, Dios da a conocer. Por eso dice el Salmo 25:14, dice: la comunión íntima de Jehová con los que le temen, y a ello hará conocer su pacto. Significa que en la intimidad con Dios, Dios te da a conocer, Dios te está preparando para los hechos que ocurrirán, y Dios te está preparando también por las cosas que recibirás, y aún Dios nos prepara para los hechos que acontecerán en nuestra vida, las circunstancias, las crisis, las pruebas. Dios nos prepara para todo, para que podamos confrontar, para que podamos madurar, para que podamos estar listos, preparados, capacitados para, sea lo que sea, estar en el Señor, dándole la gloria al Señor, porque todo está bajo el control de Dios. Por eso es importante, más en este tiempo, buscar al Señor. Por eso estamos compartiendo el propósito de Dios que revela en todas las escrituras la palabra de Dios. Pero estamos hablando solamente en el libro de Efesios, solamente algunos propósitos que Dios tiene. Y estamos compartiendo especialmente el capítulo 4 de Efesios, que tiene que ver, el propósito de Dios es la unidad de la iglesia. Eso está en los planes de Dios. Y esto es importante. Y vamos a por eso estar compartiendo lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. 7 razones que yo encuentro del capítulo 4, del verso 3 al 6. 7 razones por qué nosotros debemos mantener la unidad que está en la palabra de Dios. O sea que creo que es suficiente, y hay mucho más en las Escrituras. Pero en estos versículos yo encuentro 7 razones por qué nosotros debemos mantener la unidad. Y esto está en la palabra de Dios. Y vamos a Efesios capítulo 4, del verso 3 al 6. Y dice la palabra de Dios, fíjense, lo que compartimos está en las Escrituras. Efesios capítulo 4, verso 3 al 6, dice así: solícito en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza
de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual está sobre todo, por todo y en todo. Fíjense, qué maravilla la palabra de Dios. ¿Qué pide el apóstol Pablo? Estuvimos compartiendo de que si hemos recibido el llamado de Dios, debemos vivir como dignos de ese llamamiento divino. ¿Y de qué manera práctica lo teníamos que hacer? Justamente en toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la manera práctica de qué compartir. Pero sigue hablando de la unidad. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito, o sea que tiene que estar, no es que yo voy a hacer la unidad, ya estamos, la unidad está realizado por el Espíritu de Dios, es un hecho. La unidad es la obra de Dios en cada cristiano, en cada hijo de Dios, que no integró, no colocó. Somos parte, por eso, del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Es la obra maravillosa de Dios. No es que yo voy a hacer, y ya es un hecho, la unidad es un hecho. Pero yo debo mantener, por eso solícito en guarda, yo debo guardar la unidad que es un hecho, que es una realidad, por el Espíritu de Dios, por la obra de Dios, en cada cristiano que nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. Que nos trajo la familia de Dios, que somos parte del reino eterno de Dios, porque hemos nacido de Dios, porque hemos nacido del Espíritu. Por eso cada cristiano debe ser instrumento de unidad, de crecimiento, de reconciliación, de pacificación, porque a eso nos llamó Dios, a ser de bendición y para bendecir. Pero ¿qué pasa? Muchos cristianos a veces son causa de contienda y de división. Cuando vivimos en la carne, cuando está el ego, el orgullo, la vanagloria, todo lo que es la manifestación, la obra de la carne, es lo que causa conflicto y problemas en la familia, en el hogar, en la iglesia y en todo lugar. Lamentablemente, cada uno quiere tener su justificación, su razón. Y si no se da cuenta, a veces el daño que se causa uno a sí mismo y causa también a los demás por falta de madurez en la vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo llama niños o carnales, que son los que no crecen en el Señor. No crecen, no tienen crecimiento espiritual. Por eso es importante perseverar en Cristo. Por eso dice, solícito en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Yo debo, en cuanto dependa de mí, debo ser un instrumento en la mano de Dios de reconciliación, de pacificación, de unidad. Y uno debe orar por ello. Porque ese es el corazón de Dios, ese es el propósito de Dios. En el vínculo de la paz. O sea que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios y tenemos paz en nuestras relaciones interpersonales. En ese vínculo, en esa unidad, por la paz que tenemos en Dios, debe ser una realidad también en nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Por eso nosotros debemos vivir en unidad. Depende, yo debo poner todo, por eso soy solícito en guardar, o sea, estar listo, preparado, en cuanto dependa de mí, sería un instrumento de mantener, de guardar la unidad. Y el diablo se encarga a veces de, a través del egocentrismo, la vanagloria, el ego, la carne,
traer conflictos, problemas, divisiones en todos los órdenes, en el hogar, en la familia, en la iglesia. Eso está hablando de la falta de madurez en la vida cristiana. Y eso por eso tenemos que desechar todo lo que no viene de Dios. Por eso sigue diciendo el verso 4, dice, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, al cual también fuiste llamado, a mí, la misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, o sea que el cuerpo es un solo, el cuerpo de Cristo. Somos introducidos en el cuerpo de Cristo. Dice, así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Como dice Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. Siendo muchos, nosotros somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. O sea, hay un solo cuerpo, no hay mucho cuerpo, hay un solo cuerpo. Todo cristiano que ha recibido a Cristo es parte del cuerpo de Cristo. Por supuesto, esta es una ilustración, es una forma espiritual. Pero podemos ver en el cuerpo natural, nuestro propio cuerpo. Tenemos nuestro cuerpo muchos miembros. Fíjense que cada cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función. Cada uno tiene diferente. Cada miembro tiene una función diferente. Hay muchos miembros que forman el cuerpo. No es solamente un ojo el cuerpo, ni la boca, ni la oreja, sino todos los miembros forman el cuerpo de Jesucristo. Esto es importante. Dios, por eso la unidad, esta es la primera razón. Porque hay un solo cuerpo. Si aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, forma parte del cuerpo de Jesucristo si has nacido de verdad. Y tienes capacidades dadas por Dios para cumplir la función que el Señor te ha dado como miembro del cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Que eso vamos a ver mucho más adelante. Pero menciono la importancia, por eso saber, esta es la primera razón, porque hay un solo cuerpo. Y forman parte de ese cuerpo todos los que hemos nacido al Espíritu. Y dice la Biblia misma, un solo Espíritu. Hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¡Qué maravilla! O sea que, ¡qué maravilla la palabra de Dios! Un solo Espíritu. Y dice Efesios capítulo 2, verso 17, y Él vino a anunciar la buena nueva a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por un mismo Espíritu tenemos entrada al Padre. No tengo mucho Espíritu. Por un mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Fíjense, podemos ver la Trinidad en la unidad de la Iglesia de Jesucristo. Es uno. Y Dios es el propósito de Dios. Que cada hijo también sea parte del cuerpo de Jesucristo. Fíjense lo que dice para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 12, el verso 13, vamos a leer para que usted dice, puede ser también el 12 y 13 si quiere, pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque así como en un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque
por un solo, fíjese, por un solo espíritu. Fíjese, hay un cuerpo, un espíritu. Acá la Biblia ratifica, o sea, la Escritura misma ratifica esta verdad. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hemos sido bautizados, o sea, introducidos al cuerpo de Cristo por el mismo espíritu. Es un solo espíritu, o sea, por el mismo espíritu tenemos entrada al Padre. Por el mismo espíritu somos parte del cuerpo de Cristo. Hemos sido bautizados, se nos debe beber del mismo espíritu. O sea que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. Todos estamos en esta unidad. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo por el mismo Espíritu de Dios. Y si aceptaste a Cristo, tenés el Espíritu en tu vida. Y es un privilegio maravilloso. Somos participantes de la naturaleza divina. La Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros para siempre. El Espíritu de Dios está en nosotros. La palabra dice, el Señor Jesús le había dicho a los discípulos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que dé otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu, por el Espíritu de Dios somos introducidos, somos parte del cuerpo de Cristo por el Espíritu de Dios. Y si no naciste de nuevo, no tienes salvación. Puedes decir que eres cristiano, que eres hijo de Dios, puedes decir un montón de cosas, pero si no naciste de nuevo, si no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Por eso anunciamos lo que dice la palabra de Dios, para que verifique cuál es tu relación con Dios. Si aceptaste a Cristo de verdad, naciste de nuevo, sos parte del reino eterno de Dios. Dice, como fuiste llamado a una esperanza también. La esperanza, tenemos una sola esperanza los cristianos. La esperanza, por ejemplo, es la esperanza del regreso de Cristo. Estamos esperando su advenimiento, que ocurrirá en el tiempo de Dios. Puede ser hoy, mañana, no sabemos el tiempo. Pero va a ser en el tiempo que Él ha determinado en la eternidad. Porque todo está en los planes perfectos de la eternidad, por el Padre eterno. Por eso debemos vivir por fe, confiando, sabiendo que Él es maravilloso. La esperanza que tenemos de su pronto regreso, la esperanza de la resurrección, que vamos a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros. Y nos encontraremos con Cristo para estar con Él por siempre. Esta es la esperanza que tenemos nosotros como cristianos. Fíjense qué maravilla. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Pero sigue diciendo la palabra, un Señor. A veces uno dice, yo acepté a Cristo como Salvador. Sí, muchos aceptan a Cristo como Salvador, pero viven, pero no es el Señor. Hay muchos que viven la vida cristiana a su manera, como uno piensa que, bueno, a veces uno, inclusive algunos piensan que son más buenos que en Dios. Que somos tan permisivos que hasta permitimos el pecado. Nos hemos acostumbrado a que todo está bien, que no hay que ofender, que no hay que decirle, que no hay que confrontar, que no hay que decirle nada a nadie para que nadie se ofenda. Entonces estamos en la ruina. La palabra misma nos confronta con nuestra realidad, con nuestra pecaminosidad,
para mostrarnos nuestra realidad, para que volvamos a Dios de verdad y vivamos en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Un Señor, pero yo puedo decir Señor, Señor. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, Señor. Tenemos que decir como el apóstol Pablo en el Hechos capítulo 9, verso 6, que dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Eso está declarando que el Señor, si Él es Señor, bueno, yo estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere que haga. No lo que yo quiero que Dios haga, lo que yo le tengo que decir a Dios lo que debe hacer. Que muchas veces en nuestras oraciones mandamos a Dios, hacemos un montón de cosas, predicamos y pedimos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y fíjense que es diferente. El apóstol Pablo rogaba a los hermanos, Jesucristo rogaba al Padre, iba a rogar al Padre, y nosotros ordenamos y mandamos. ¿Es el Señor? Una fe. Un Señor, una fe. La fe en Jesucristo. La fe. Uno pregunta a la persona, todos son creyentes, todos creen. Pero la fe en las Escrituras significa compromiso, significa entrega, significa vivir conforme a la palabra de Dios. Es recibir a Cristo en tu corazón y es vivir conforme a la palabra de Dios. Esa es la fe bíblica. Jesús por eso dice en el Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo yo debo creer? Mi fe debe estar fundamentada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Porque muchos tienen fe en las historias o costumbres que le han contado sus padres. Pero su fe, ¿qué tiene que ver con las Escrituras, la palabra de Dios? La fe tiene que estar fundamentada en las Escrituras, la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, más por la boca se confiesa para salvación. La fe está fundamentada en la palabra de Dios. Cuando más conozco de la palabra de Dios, más fundamento, más certeza tengo en la palabra de Dios, para vivir una vida victoriosa por la fe en Cristo Jesús. Un bautismo, o sea que no hay mucho bautismo, es el bautismo. Cuando hemos aceptado a Cristo, espiritualmente hemos sido bautizados. Fíjense lo que dice, para que ustedes vean en Romanos capítulo 6, verso 4, para que vean qué pasó cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. 6, verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos identificamos con Cristo y hemos morido y hemos sido sepultados y hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. El bautismo por inmersión, el bautismo en agua, simboliza ese hecho que ya ocurrió en mi vida cuando acepté a Cristo. He sido introducido en el cuerpo de Jesucristo por el bautismo. Soy parte por eso del cuerpo de Cristo, por el bautismo. Por eso que el bautismo verdadero es por inmersión, porque tiene cumplimientos por el simbolismo que tiene de muerte, resurrección, muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida en Cristo. Fíjense, hay mucho para seguir hablando de toda esta riqueza que hay en las Escrituras.
Fíjense, y dice la palabra, un Padre que está sobre todo, por todo y en todo. ¡Qué maravilla! 7 razones por qué nosotros debemos mantener la unidad, ser parte de la unidad. Hay un solo Padre, decía, es Cristo, es el Espíritu de Dios, el Padre eterno. Está la Trinidad en la unidad, en la diversidad, para ser una bendición. Tenemos un solo Padre, por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilla! Dice primera Juan, capítulo 3, verso 1. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios por el Padre eterno, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es un Padre que está sobre todo, por todo y en todo. O sea, no hay lugar en donde Él no esté y el que Él no tenga cuidado de cada uno de sus hijos. Él está en todo. Por eso que todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Porque no hay lugar donde Él no esté. Y está sobre todo, por todo y en todo. Padre de todo, por todo y en todo. Sobre todo. Él es nuestro Dios tremendo, nuestro Padre eterno. Esta es la certeza y seguridad que tenemos de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte del reino eterno de Dios. Estas son las 7 razones que yo encuentro en estos versículos para guardar la unidad, para mantener en la unidad y ser parte del cuerpo de Cristo para edificación, según los dones y capacidades que Él nos ha dado también. Fíjense cuánta riqueza hay. Tenemos que decir en texto como conclusión: hemos sido unidos por la obra de Dios. Somos parte del pueblo de Dios, la familia de Dios, por la obra de Dios en nosotros. Tenemos paz con Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. Y las razones por qué debemos mantener la unidad: porque hay un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y esta es la razón, la primera razón. El Espíritu, porque por un solo Espíritu tenemos entrada al Padre. El Espíritu de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Si no naciste de nuevo, no eres parte, no importa lo que digas, si no naciste de nuevo, no eres parte del reino de Dios, no eres parte del cuerpo de Cristo. Tenemos una misma esperanza, la esperanza de su pronto regreso, de la resurrección, de que vamos a estar con Él por la eternidad. Es una esperanza gloriosa, es un hecho que ocurrirá. Ya hemos resucitado espiritualmente a una nueva vida en Cristo. Cuarto, podemos decir, el Señor, un Señor. Él es el Señor de mi vida. Yo todo lo digo al Señor, digo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Por favor, enséñame, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Porque eso es importante, no solamente yo debo decir Señor, sino digo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Una fe. Mi fe está puesta en las Escrituras, la palabra de Dios, el cumplimiento profético, las promesas de Dios que se ha cumplido en mi vida. Tanto hay para hablar de esto, pero mi fe está fundada en la palabra de Dios, que permanece para siempre. He sido bautizado por el Espíritu de Dios y formo parte del cuerpo de Cristo. Y Él es nuestro Padre eterno. Fíjense qué maravilla. Qué maravilla la palabra. Estas son las razones por qué debemos guardar la unidad. Damos la gloria a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos da de compartir este tiempo tu palabra, Señor. Señor, que sea instrumento en tu mano de edificación, de restauración, de reconciliación. Señor, gracias por la riqueza que hay en tu palabra para nuestra edificación, para agradarte y ser parte del reino eterno. Que podamos alegrar tu corazón en este tiempo, Señor. Y gracias te damos por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.